voy a ver en detalle el código de cada uno, ¿sí? Porque ahora estamos virtuales así, pero yo después ya les habilito en mi hosting. A ver. Yo utilizo, para mis páginas web, utilizo DomWeb, que es uno de los mejores hosting, bueno, de los que conozco, ¿no? Hay muchos. ¿Saben lo que es un hosting, no? ¿Saben lo que es un hosting? No. ¿Saben o no saben? Les preguntaba a ustedes si saben lo que es un hosting. Es una página un servicio de hosteo de nuestra página. Un servicio de hosteo. ¿Qué es un servicio de hosteo? En un lugar donde va a estar la página web subida a internet. Exacto. Les muestro un segundo ya que estamos acá, para arrancar después con JavaScript y ya ver otras tecnologías, ¿cierto? Nosotros para poder subir una página web necesitamos contratar un espacio en Internet, ¿sí? Como yo les explicaba a ustedes, estos espacios en Internet, que son como unos hoteles, digamos, en el cual nosotros reservamos una habitación y ahí adentro metemos toda la página web. Entonces, si yo quiero acceder a X páginas web, lo que tengo que hacer es decir la dirección a la que tengo que ir, no sé, Moreno 27, tercero H, y ahí saben que me van a encontrar o van a encontrar mi página web. Uno cuando compra un hosting, bueno, puede comprar, hay varios tipos de hosting, ¿no es cierto? Está el web hosting, hosting para vendedores. ¿Ya cerró la puerta? No me ofrezco. Esta empresa tiene un montón de servicios, ¿sí? Yo en este caso tengo un hosting de revendedor. Bueno, tengo utilizadas las 32 cuentas de las 32 que tenía disponibles. Hay algunos sitios que ya no los trabajo, ¿ven? Pero cada sitio, ¿ven? Este es un sitio, por ejemplo, ¿ven? Este es otro. Esto es una nube para los chicos de tercero de software. Después van a tener ustedes la suya para hacer prácticas reales dentro de un servidor. Hay un montón, por ejemplo, no sé. Si yo, por ejemplo, quiero ver este servicio, cuando me voy a gestionar, me va a dar el ID, bueno, la dirección del dominio que yo ya registré, y todos los datos para acceder al panel de control, porque recuerden que nosotros tenemos que trabajar con PHP. Ahora estamos trabajando con JavaScript, HTML, CSS3 y JavaScript, corren del lado del cliente, ¿sí? Para correr del lado del servidor, para hacer validaciones contra una base de datos y eso necesitamos otro lenguaje que es PHP, que también lo vamos a ver, sí, por ahí lo van a ver en tercero. Yo lo estoy dando en tercero ahora, pero por ahí capaz que lo vemos con ustedes y en tercero ya vemos otra cosa. Eso, vieron cómo es esto, ¿no? Esto va evolucionando constantemente, entonces uno va cambiando los lenguajes también a medida de que los lenguajes van evolucionando, como le estaba diciendo. Bueno, nada, todos los datos de la cuenta. Uno sube acá la página web y bueno, es como el SAM. No sé si lo han utilizado, el emulador del SAM. Cuando trabajan del lado del servidor, ¿han montado algún servidor virtual alguna vez? Yo probé una página en GitHub. Nunca montaron un servidor como yo, por ejemplo. Las páginas web corren. Esperen un segundo que voy a cancelar unos servicios. Estoy entrando en la lista de tarea, por eso. Voy a finalizar mis servidores. Un segundo. Ven que yo finalicé los servidores Apache. Te lo voy a finalizar. Esto me va a tener un error de DLL. Perfecto. Está generando error. Ahora les cuento lo que estoy haciendo. Ok.
que si lo hago mal pierdo la conexión. ¿Me siguen escuchando ustedes? Sí. Sí. ¿Se vio lo que estaba haciendo? Sí. Bueno, esto es un servidor. Esto está en la nube, ¿no? Si yo lo quisiera correr a esto de manera local, correr de manera local, tendría que instalarme un servidor en mi computadora. Para eso utilizamos el SAM, ¿sí? Que es un servidor, ¿sí? Los sistemas y las páginas web corren de dos maneras. Corren del lado del cliente o del lado del servidor. Hay código que va a ser visto por el cliente, por el usuario. Por ejemplo, si yo acá agarro y presiono F12, voy a ver un montón de código. ¿Ven? De este lado voy a ver el código en HTML y de este lado voy a ver el código en CS3. Que es más, como estoy trabajando del lado del cliente, fíjense, yo voy a cambiar este color. ¿Le puedo cambiar el color de fondo? ¿Ven en la página web? Pero este cambio que yo hago es solamente para mí, porque estoy desde el lado del cliente. HTML, CS3 y JavaScript son los únicos lenguajes que entiende el navegador. El navegador no entiende Python, el navegador no entiende PHP, eso lo entiende el servidor. Y el servidor lo que hace, cuando nosotros le pedimos una petición mediante un método que se llama get o post, ya lo vamos a ver después, el servidor resuelve esas instancias y nos devuelve un resultado en HTML para que el navegador lo pueda entender. Por eso, nosotros necesitamos un servidor web, un hosting, o si no, montar, que se lo bajan, es muy simple. Por ejemplo, si alguna ha usado WordPress alguna vez. No. ¿No saben lo que es WordPress? ¿No saben lo que es WordPress? Les pregunto de verdad, ¿eh? No. Lo he oído mencionar, pero... Bueno. Vamos a ver, estoy pensando un segundo. Vamos a ver JavaScript y después vamos a montar. WordPress es un CMS. Un CMS es un Content Manager System, ¿sí? Un CMS lo que nos da es un backend. Un backend es la parte de atrás del desarrollo de un sistema y nos da un frontend, ¿sí? La parte de adelante del desarrollo de un sistema. Pero nos da todo armado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es en PHP programar los módulos para hacerlo más funcional. Por ejemplo, no sé. Voy a inicializar. Yo, por ejemplo, en segundo de multimedial, hace un ratito terminé de dar justamente WordPress. Por eso tenía mis servidores prendidos. Uno lo que tiene que hacer es bajarse el SAM. Se lo bajan desde acá. Y lo que hacen es encender el servidor Apache, porque todas las páginas web corren bajo Linux. Apache es una distribución de Linux. Arrancan el servidor Apache, entonces la computadora se convirtió en un servidor. Fíjense que acá arriba dice apachefriends.org. Pero si yo le doy admin ahora, dice localhost. Esta máquina se convirtió en un servidor de internet automáticamente ahora, pero para poder trabajar yo de manera local. Yo se los voy a enseñar a instalar después y les voy a enseñar un poquito de WordPress, que está muy bueno. La mayoría de los diarios, la mayoría de las páginas de ventas están hechas en CMS, como pueden ser Drupal, Joomla, WordPress, Magento, PrestaShop. No sé, a ver, yo tengo una página hecha en WordPress, se las voy a mostrar. Es la del Hipódromo de Dolores. Esta página está hecha con WordPress. ¿Sí? Tiene todo un sistema que lo que me gustaría hacer es que lleguemos a una página así nosotros, ¿no? Sistema de datos, después tiene un calendario de resultados. Todo esto que estoy utilizando yo, que estoy haciendo clic, es JavaScript. Cuando yo doy clic acá, estoy haciendo una acción en JavaScript. Lo demás es HTML y CS3.
Esto está todo agregado con HTML. Con CSS se le dieron estos formatos, ¿sí? El video se activa de YouTube mediante una acción de JavaScript. Yo presiono, me lleva directamente a YouTube, me muestra la carrera. En este caso, lo hace el usuario y está mal linkeado porque tendría que haberlo abierto en una ventana aparte, no en la misma. Y todo esto es JavaScript. Cuando ustedes ven una interacción con la página, es JavaScript. Esto que cambia de color, no, eso es CS3. ¿Entienden las diferencias entre una cosa y la otra? Sí. ¿Sí? Bien. JavaScript es el lenguaje más utilizado en la web, ¿sí? Que corre del lado del cliente y tiene su versión, o sea, hay una versión de JavaScript para el lado del servidor. JavaScript, este es el logo. No confundirse con Java, que es esto, que no es JavaScript, ¿eh? No confundirse con Java. Bien. JavaScript utiliza una tecnología que se llama ECMAScript. Esperen que la estoy. Una tecnología que se llama ECMAScript 6, ¿sí? Bueno, ECMAScript es la tecnología que utiliza Java. Y hoy en día, bueno, estamos en la versión 6. JavaScript salió hace 25 años cuando había un navegador web, bueno, ninguno de ustedes por ahí existía, que se llamaba Netscape. A ver si encuentro un loguito por acá, de Netscape. Netscape Navigator, ¿sí? Este era el navegador por excelencia y la competencia directa en ese momento era Internet Explorer. No sé si alguno llegó a navegar en Internet Explorer, hoy en día lo reemplazó Microsoft Edge, pero Internet Explorer fue el navegador, que es de Microsoft, y bueno, salió JavaScript. JavaScript es el lenguaje de programación, ¿sí? Para la web es el lenguaje de programación. Después existen muchas variantes de JavaScript y muchos frameworks, como uno que vamos a ver nosotros, se llama React Native. React Native fue creado por Facebook, ¿sí? Y bueno, en su momento Instagram, esto más que nada para desarrollo de aplicaciones móviles, porque ahora que empecemos con JavaScript, van a ser las dos materias una, ¿sí? Como las doy yo, vamos a hacer las dos materias una y vamos a empezar a hacer las dos cosas a la vez, ¿sí? Sí. Sí, está React Native y está React. Y está React. React es para hacer páginas web y React Native es para hacer aplicaciones móviles, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que hay aplicaciones móviles híbridas y aplicaciones móviles nativas? ¿Sí? Bueno, React es para la web y React Native es para desarrollar aplicaciones para teléfonos celulares. ¿Se entiende? Sí, profe. La versión de JavaScript para el servidor es Node.js. Todos estos lenguajes que yo les estoy mostrando acá, que les estoy enseñando, ¿por qué se los muestro? Porque son lo que vamos a seguir viendo de acá en adelante, ¿sí? Nosotros para desarrollar aplicaciones móviles no solamente vamos a precisar instalar un servidor Apache, sino que vamos a precisar Node.js para correr algunas librerías, ¿sí? Ahora sí vamos a empezar a programar en serio. Hasta acá veníamos viendo HTML, veníamos viendo CSS, que es necesario saberlo, que es tranquilo, ¿sí? Ya cuando arrancamos con JavaScript, ya nos metemos en otro mundo y bueno, ya vamos a ir un poco más rápido. Por eso yo les digo, si tomémonos hoy, mañana, si tienen alguna duda con HTML, para sacarla, por favor, porque después, ya cuando avanzamos, ya después es muy difícil parar. No sé si se entiende. Porque yo les voy a pasar material para que ustedes estudien en su casa, porque si no, no vamos a llegar, ¿no? Es muy amplio todo este mundo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, Node.js, otra de las tecnologías que vamos a ver. Existen muchísimos frameworks para
para JavaScript. El mayor competidor de JavaScript y el que se dice, vamos a hacer un poco de historia también, ¿no? Que va a competir directamente con JavaScript es Dart. Dart es un lenguaje de programación que sacó Google hace muchísimos años y después lo dejó de utilizar porque no le daba resultado, no lo pudo, digamos, voltear a JavaScript. Entonces, lo dejó por terminado el proyecto y lo llamó Flutter. ¿Sí? Hoy en día Flutter es un SDK. Un SDK es un conjunto múltiples de herramientas para desarrollar aplicaciones móviles, ¿sí? Y utiliza el lenguaje Dart. Una evolución de Dart es un lenguaje llamado Angular. No sé si alguna vez lo han escuchado. Sí, lo he escuchado en algún lado. Bien, Angular fue el lenguaje de Google, ¿sí? Bueno. Angular, hiper complicado, Dart, mucho más sencillo, y JavaScript, soñado. Bien. JavaScript, soñado. Son mis perros, que tengo un perro acá abajo que se está peleando con el otro, y bueno. Vamos a arrancar. Tenés que tener mucho conocimiento de JavaScript. Bueno, vamos a empezar. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con cualquier proyecto es crear una carpeta, ¿sí? Y esta carpeta la vamos a llamar con el nombre de nuestro proyecto, que va a ser en este caso web. Dentro de la carpeta web vamos a tener, yo voy a empezar a construir una página web con lo que vimos anteriormente y lo voy a meter JavaScript y voy a empezar a explicar JavaScript. Bueno, entonces creamos una carpeta JS para que contenga nuestros archivos JavaScript, creamos una carpeta CSS. Sí, pero yo acá uso un proyecto nuevo cada vez que doy la clase. Ustedes pueden utilizar el mismo si quieren. O si no, lo que pueden hacer, ahora les voy a enseñar desde el Visual Studio. Dame un segundo, creo otra carpeta más. IMG. Ustedes lo que pueden hacer, un segundo. ¿Dónde va la carpeta web? Ustedes lo que pueden hacer es ir creando acá abajo, por ejemplo, clase 1 js.html. Y van creando así la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4. Y no se pierden, ¿se entiende? Yo voy a crear clase 1 HTML y bueno, voy a crear la estructura HTML. Lo voy a poner. Hasta acá me vienen siguiendo. Esto es súper sencillo. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que dice? Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a linkear esta página HTML que estamos construyendo. ¿Por qué? Porque JavaScript tiene que ir en otra sección. Nosotros podemos escribir JavaScript dentro de la misma etiqueta, de las mismas etiquetas HTML. Sí, podemos hacerlo. Para eso tenemos que utilizar una etiqueta script. Recuerden que tanto para agregar códigos CSS
dentro de HTML o tanto para agregar código en JavaScript o en PHP o en el lenguaje que sea, nosotros tenemos primero que inicializar las etiquetas propias de ese lenguaje. Si yo fuera a escribir en PHP, acá, por ejemplo, para empezar a decirle, ¿vieron como, por ejemplo, armamos acá HTML? Con una etiqueta HTML que abre y una que cierra. Yo le estoy diciendo acá que estoy escribiendo HTML. Si yo quisiera escribir PHP, tengo que utilizar las etiquetas propias del lenguaje, que por ejemplo en PHP serían así. Entonces yo acá, perdón, le estoy diciendo que voy a escribir en PHP. Pero ahora voy a escribir en JavaScript. Entonces, para escribir en JavaScript, lo que tengo que hacer es trabajar el código dentro de dos etiquetas script. Y lo que puedo hacer acá es poner un alert y decir hola mundo. Punto y coma. Importantísimo, ¿sí? Siempre que vamos a escribir una sentencia en JavaScript, lo que tenemos que hacer es finalizarla con un punto y coma, ¿sí? Si yo guardo esto acá y actualizo, automáticamente me sale un alert, ¿sí? ¿Qué es un alert? Es una ventana emergente, ¿ven? Que dice hola mundo. Pero ¿qué pasa? Sigue corriendo el navegador arriba, ¿lo ven? Que sigue actualizando. ¿Por qué? Porque la página, el navegador, empieza a leer desde arriba hacia abajo. Entonces empieza a leer el doctime, empieza a leer todo el código y cuando llega a nuestra etiqueta script va a lanzar el alert que encontró. Hasta que yo no le doy a aceptar, el código está frenado en esta posición. Si yo le doy a aceptar, va a continuar y va a cargar, hola, esta es mi primera página, ¿ven? Porque primero ejecutó y se quedó esperando el código JavaScript. ¿Por qué no se utiliza o por qué no es recomendable utilizar esta etiqueta script acá? Porque si nosotros tenemos un error en nuestro código JavaScript, lo que vamos a hacer es bloquear el acceso total a nuestra página. Fíjense de vuelta. Hola mundo, ¿sí? Acepto y aparece. Pero si yo genero un error, bueno, acá, bueno, porque como corre del lado del cliente no me lo va a mostrar a la etiqueta script, pero ya la marcó con un error acá, ¿ven? Y no me mandan el código en JavaScript, que yo en JavaScript sí es un código de programación. Yo acá sí puedo programar. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno, entonces lo mejor que podemos hacer es crear una nueva plantilla, una nueva hoja JavaScript, y para eso nos ponemos en la carpeta JS, damos en el signo más. A mí me gusta llamarlo script. Le voy a poner, para que no se pierdan, clase 1.js. ¿Sí? Y ya tengo acá mi clase 1 en HTML y mi clase 1 en JS. Ahora, lo que yo tengo que hacer es llamar a esta etiqueta, a esta página, desde mi HTML. Cuando yo quería llamar el CS3, ¿cómo lo hacía desde HTML? ¿Con qué etiqueta? Veo por clase con href. Con la etiqueta link. Ah, ¿Lo vimos a eso? ¿Vimos cómo llamar a CSS desde? Sí, lo vimos. sí. Sí. Con la etiqueta link. ¿Sí? Yo, por ejemplo, creo en CSS, voy a crear una hoja de estilo, que todavía no va a tener nada, que le voy a poner estilo.css. Ya la creé. Como yo tengo instalado el Easy Icon Team, fíjense lo que hace. Me pone
Para HTML, el símbolo de las etiquetas. Para la hoja de estilo, me pone el símbolo del ID, ¿sí? Cómo se llama un ID, cómo significa un ID. Y para JavaScript me pone el JS, que es el logo. Si yo quiero llamar a esta hoja de estilo, lo que tengo que hacer es sacar dentro del href de la etiqueta link, decirle que va a estar dentro de CSS y que se va a llamar estilo CSS. Estilo CSS. Y si quiero llamar a mi clase 1.javascript, lo que tengo que hacer es utilizar una etiqueta script, pero la etiqueta script que dice SRC, que SRC significa source, camino, donde lo voy a encontrar, la ubicación. Entonces acá le digo que va a estar dentro de la carpeta JS, presioné Enter, va a estar dentro de la carpeta JS, bueno, vamos con el mouse, no me lo tomo. Va a estar dentro de la carpeta JS y se va a llamar clase 1 JS. Y si yo ahora, dentro de clase 1, pongo un alert directamente, fíjense que ya aparte me empieza a predecir el código. Pongo un alert y dentro del alert, siempre dentro de paréntesis. ¿Y por qué pongo comillas? Para que se imprima en texto. ¿Saben la diferencia entre una cadena y una variable? Sí. ¿Sí? O sea, es un tipo de dato. La cadena es un tipo de dato. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me equivoqué yo ahí. La variable va a contener diferentes tipos de datos. Estos datos pueden ser enteros o pueden ser booleanos o pueden ser del tipo cadena, del tipo string, del tipo texto, ¿cierto? Dentro de esos tres tipos de datos hay muchas variaciones, como está el entero, está el flotante, está el de punto, bueno, hay un montón. Ya los vamos a ir viendo cuando veamos tipo de datos. Si yo no lo pongo dentro de dos comillas, me lo va a tomar como el nombre de una variable o me lo puede llegar a tomar como un número entero si fuera un número, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, no hace operaciones algebraicas JavaScript, no puede sumar letras ni números, entonces al momento de insertar un valor numérico vamos a tener problemas. Entonces siempre, el texto en JavaScript tiene que ir dentro de comillas dobles, dentro de comillas simples o dentro de backsticks. Los backsticks son los puntos invertidos, ¿sí? ¿Se entiende? Yo utilizo comillas dobles. Y pongo hola mundo. Punto y coma, guardo. Si me vengo a mi hoja de estilo y actualizo, sigue funcionando. Voy a poner otra cosa. Hola mundo desde un script de JavaScript. Actualizo. Hola mundo desde un script de JavaScript. Esta es la mejor forma de saber si ustedes enlazaron bien una página HTML con una página de JavaScript. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguno me está siguiendo con la compu o lo está mirando desde el celu? Yo para ir sabiendo cómo seguir. Yo lo estoy haciendo en la compu. ¿Lo va haciendo en la compu? Sí, sí. Bien, ¿va saliendo? ¿Se va saliendo? Sí, sí. Bueno, déme un segundo que con un vaso de agua y ahí está.
Bueno, ¿comprendí esta parte? Profe, lo único que me gustaría ver es la parte donde ponen HTML la llamada de JavaScript. Dame un segundo. Que les paso el código. No, era eso, ya está. ¿Seguro? Lo paso igual. Bueno, era esta parte. Bueno, estilo lo voy a correr porque no lo voy a usar ahora. Bueno, vamos a empezar con la definición de lo que son variables y lo que son constantes, ¿sí? Y los tipos de datos. ¿Qué es una variable? ¿Se acuerdan qué es una variable? Un espacio que está en la memoria. Es un espacio que está en la memoria que puede contener un tipo de dato, no importa cuál sea, pero un solo dato a la vez. Se diferencia de un vector justamente porque un vector puede contener diferentes tipos de datos en el mismo espacio de memoria, ¿no? O sea, obviamente el espacio de memoria va a ser más grande, ¿no? Pero a una matriz o a un vector lo podemos recorrer con un for, mientras que el valor de una variable puede estar declarado o no al momento de inicializarla, y este valor puede ir cambiando durante el desarrollo del proceso del programa, con la diferencia que una constante, no, ¿sí? Nosotros para declarar una variable en JavaScript, antes, hoy lo vamos a hacer con una asignación, con una palabra reservada, que para declarar la variable es var, ¿sí? No se utiliza más var, hoy en día se utiliza let, porque yo con var lo que puedo hacer es redimensionar la variable en cualquier instancia del programa. ¿Qué quiere decir? Que yo declaro una variable acá, por ejemplo, llamada número, y después le pongo el valor, punto y coma. Y yo ahora digo, por ejemplo, alert, número, y si lo hice bien, va a salir, bueno, el valor de la variable. Ahora, a ver, déjenme ver una cosita. Esperen un segundo que reinicio. No está. Cuando tengo el servidor prendido, me consume los recursos y no me deja ejecutar el script. Que es lo que hice hoy. Pero como lo instalé yo, lo instalé mal, lo instalé con un error, sí o sí tengo que forzar la detención. No lo puedo parar de forma manual. Así que denme un segundo que ya lo cierro. Perfecto. Bueno, yo le he puesto 2 puntos aparte acá. Eso no me igual. Entonces, yo declaro una variable, por ejemplo, del tipo numérica acá, del tipo entero. La declaro tan simple como hacerlo con la palabra reservada var. ¿Sí? Con la palabra reservada var, declaro una variable. Después vamos a empezar a utilizar let para las variables, porque también va a tener que ver con el alcance de una variable. Una variable puede tener un alcance local o puede tener un alcance global. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir, ahí tenemos una variable de tipo numérico y podemos crear otra variable, por ejemplo. ¿Ustedes están programando en algún lenguaje o todavía no? En Python venimos desde el año pasado. Desde el año pasado. Bien. Ya manejan variables, todo, condicionales, todo eso, sí. Sí. Funciones, todo, sí. Sí. Este año empezamos con programación orientada a objetos. Ya tenemos lo que son las clases y demás. Bien. ¿Modelo vista controlador? No. No, eso ya no. Claro. Bien. Bueno,
Entonces voy rápido con esto, si se complican me paran. Nada, declaré dos variables, una llamada número, otra llamada número 2, una tiene un valor de 10, la otra tiene un valor de 15, voy a crear una variable de resultado. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. ¿Cómo? Sí, cada lenguaje justamente varía. Uno empieza a aprender a programar en pseudocódigo, ¿no? Como nosotros leemos. Sí, sucede tal cosa, va a pasar tal otra, y al contrario va a suceder otra. Después, cada lenguaje va a tener sus reglas. Entonces, sus reglas, ¿cómo se les explico? A ver. Va a tener su propia estructura. Entonces, por ahí, en Visual Basic, si ustedes quieren declarar una variable, en vez de poner var, tienen que poner la palabra dim. En PHP, al nombre de la variable siempre hay que ponerle el signo dólar adelante para que sepa que es una variable. Y no es necesario poner la palabra var. Uno poniendo así en PHP ya está diciendo que el número vale 10. Cambia la forma, cambia la semántica, cambia la forma en la que se arman las oraciones dentro del código. Es como que vos aprendés a hablar español y si querés aprender a hablar ruso o querés aprender a hablar chino, tendrás que aprender las reglas gramaticales que no me salgan de cada uno de los idiomas. Por eso, ustedes me preguntarán, ¿por qué no los hacen todos iguales? Y bueno, porque usan diferentes tipos de lógicas cada uno de los lenguajes, ¿no? Por eso salen los frameworks, que los frameworks mejoran la lógica de cada uno de los lenguajes y nos dan más funcionalidades a la hora de programar. No, por eso estoy haciendo un repaso general acá de lo primero, cómo declarar. No me voy a detener a explicar qué es una variable. No me voy a poner a explicar, si quiero lo hago, pero vamos a perder tiempo. No me voy a poner a explicar cómo funciona un for, cómo funciona un while, un do while, cómo funciona un switch, cómo funciona. No. Porque en todos los lenguajes funciona igual. O sea, el switch es según el caso. El select case, en Visual Basic y en C# es select case. En JavaScript y en PHP es switch. Si sucede una cosa, dependiendo del caso, es lo que va a resolver. Pero ahora lo vamos a ir viendo y bueno, me van parando. Aprovechemos hoy, mañana y me van parando. Que yo no voy a avanzar mucho con JavaScript, voy a ver este tipo de datos y voy a hacer un par de cositas nada más. Que les queden claros. Voy a buscar algún video por ahí y se los voy a pasar. Yo acá lo que hice es declarar dos variables, ¿sí? Fíjense que no preciso definir el tipo de dato, porque el tipo de dato queda definido automáticamente al poner el valor fuera de comillas. Si yo pongo el valor fuera de comillas, automáticamente va a tomar que es un entero. Si yo le pusiera una coma y un 5, automáticamente va a tomar que es un número flotante, un decimal. Pero por ahora vamos con esto. El número vale 10. Vamos a poner el número 1. Vale 10. Número 2 vale 15. Entonces yo voy a decir que el resultado va a ser igual a la suma del número 1. Fíjense que ya el Emmet, que es el plugin que tengo instalado en el Visual Studio Code, ya me viene tirando las variables que puedo utilizar. Entonces le voy a decir que el número 1 más número 2. ¿Y qué tengo que poner al final? Punto y coma. Si no pongo punto y coma, ¿funciona así? Funciona. Pero una buena práctica es poner punto y coma. Otra cosa siempre es que tienen que utilizar la escritura de camello al momento de programar. ¿Sí? En JavaScript es elemental para que se puedan entender. Denme un segundo. Por ejemplo, si yo quisiera poner resultados totales, tendría que poner resultados totales, ¿sí? Siempre la segunda palabra tiene que iniciar con mayúscula, ¿sí? Acá sería con minúscula, minúscula. Entonces le voy a decir acá, en el alert, que en vez de número,
me tira el resultado. Automáticamente me tira 25. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más complicado. En vez de nosotros, vamos a tomar una variable y la vamos a utilizar como una variable. Vamos a pedir el valor por pantalla y que automáticamente nos tire en el resultado la suma de los dos valores. Entonces, y vamos a ver acá un error típico. Bueno, pero lo vamos a generar el error y después lo vamos a arreglar. Vamos a cambiar, bueno, número 1, número 2. Le vamos a decir que el número 1, la variable número 1, va a ser igual al prompt. ¿Sí? ¿Qué es el prompt? El prompt es abrir un cuadro de diálogo por pantalla para poder pedir un dato, ¿sí? Y que automáticamente ese dato quede definido dentro de la variable. Entonces, le vamos a decir que el prompt sea ingresar valor 1. Y acá le voy a decir ingresar valor 2. A ver si funciona. Actualizo y me dice ingresa el valor 1, le voy a poner un 5. Ingresa el valor 2, le voy a poner un 5 y me imprime 55. ¿Por qué? ¿Se entiende lo que dice? La etiqueta prompt lo que va a hacer es abrirme en un cuadro de diálogo la posibilidad de ingresar un dato y ese dato alojarlo dentro de una variable. Ya con esto puedo hacer un formulario de ingreso de datos, por ejemplo, si lo empiezo a combinar. ¿Se entiende esta parte? Necesito que me vayan respondiendo porque si no voy avanzando y se van a complicar, ¿eh? Y quiero que me digan por qué. Sí, profe, sería como un input en, no sé si Python, digamos. Ah, Como bueno, no conozco Python. que el usuario ingrese las variables que quiere y después calcula Exacto. automáticamente. ¿Y por qué cuando yo ingreso, mirá, cuánto me tendría que dar la suma esta? Vamos de vuelta. Si yo pongo 10, valor 1, y pongo 10, ¿por qué me da 10, 10? Porque lo reconoce como texto y no como número. Lo reconoce como un string. Entonces, todo lo que yo ingrese por prompt va a ser siempre reconocido como un string o como una cadena, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es modificar ese dato cuando ingresa, lo tengo que modificar. Para eso, tengo que utilizar otra instrucción, que es un espacio que es parse int, que lo pase entero, que lo pase integer. ¿Y qué quiero que pase integer? Todo lo que viene por prompt. Todo lo que viene por prompt. Entonces acá le digo pasar entero. ¿Por qué separo? Porque si no, no me lo va a predecir. Entonces lo separo y le digo parse int, pasame entero, todo lo que venga por prompt. Entonces, si ahora guardo y actualizo mi JavaScript, pongo que 5, el valor 1, y 5, el valor 2, me va a dar como resultado 10. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Les parece complicado? Quiero que participen todos. ¿Habían visto JavaScript alguna vez? No.
Yo lo entendí, pero por el tema de que estamos viendo Python y como lo convierte uno en entero y el otro es como que imprime el ingreso de valor y toma lo que dice el Porque siempre lo que venga por usuario. prompt, siempre lo que venga por prompt va a ser un valor del tipo string, del tipo cadena. Siempre. Entonces, yo lo que tengo que hacer este valor de prompt es cambiarlo entero. Mira, por ejemplo, ¿qué hace esta página? Con un muy lindo CS3 y con un muy lindo HTML, dice, ingrese la fecha de nacimiento. 14-15 del 11 de 1960. Ingresar. Bueno, acá me dejó entrar igual, pero si yo lo quisiera hacer con JavaScript a un nivel más básico, podría hacer lo siguiente, miren. Y con esto terminamos, ¿eh? Edad. Ingreso su edad, y acá le voy a poner un punto y coma, voy a poner comillas, y le voy a poner aquí. Y acá voy a sacar esto y voy a hacer una... ¿Qué tengo que hacer para validar la edad? Una estructura if. ¿Cómo funciona la estructura if? La primera estructura de decisión, el condicional, en JavaScript, muy fácil. If, y se pone el parámetro dentro de paréntesis, ¿sí? Y la acción dentro de llaves. Uy, tengo el teclado. Un segundo que tengo el teclado en otro idioma. Dentro de llaves. Entonces, ¿qué le voy a decir acá? Si edad es menor a 18, entonces voy a tirar un alert que diga volver cuando sea mayor. Punto y coma. De lo contrario, otro alert que diga bienvenido. A ver, este lo borramos. Vamos a probar. Bien, me está faltando algo, ¿verdad? Ah, es una coma. Bien, fíjense el pequeño detalle, ¿no? Me equivoqué de una coma por un punto y coma y ya el código se detuvo, ¿sí? Entonces, vamos a probar el script. Ingrese su edad. Cuando yo le puse aquí, separado con una coma, es el título, es el valor que va a ir dentro del placeholder, ¿sí? De la etiqueta, dentro del campo de edad, dentro de la entrada de texto, ¿no? Ingrese su edad es la etiqueta. Y el placeholder vendría a ser el campo de texto y lo ponemos aquí. Entonces, ingrese su edad aquí, 14. Volvé cuando seas mayor. ¿Por qué? Porque entró y comparó. Si edad, que valía 14, es menor a 18, entonces el alert va a volver cuando sea mayor. De lo contrario, el alert va a decir bienvenido si le pongo 19. Bienvenido. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Lo entienden? Sí, sí. Y si yo quisiera volver cuando sea mayor y ponerle acá, te faltan tantos años, dependiendo de la edad que pusieron, ¿cómo lo haría?
¿Cómo haría la condición? ¿Se entiende lo que les digo? Si yo pongo 14, que diga, volvé cuando sea mayor, te faltan 4 años. Si yo pongo de 15, volvé cuando sea mayor, te faltan 3 años. ¿Cómo haría la condición? En vez de la alerta pondría como también el parse int prompt. Y No, podría poner así. Mira. Bueno, está bueno, pero podría hacerlo más fácil. ¿Cuánto vale edad? ¿Cuánto vale la variable edad? Lo que vos le pongas, lo que vos le asignes. ¿Y cuál es el número de referencia que tenemos nosotros? 18. Entonces, si nosotros hacemos que 18 sea menos la variable edad, por ejemplo, el resultado va a ser igual a 18 menos edad. ¿Sí? Declaramos la variable primero acá. Resultado va a ser igual a 18 menos edad. A ver si lo toma ahí. Y acá le tenemos que poner el signo más para concatenar. Vamos a dejar un espacio. Ponemos el signo más y tenemos que poner resultado. Acá me falta el punto y coma. A ver, ¿qué hace? Ingresos edad, le vamos a poner 10. Volver cuando sea mayor, 8. Bueno, ¿para qué le vamos a poner acá? Te faltan 8 más años. ¿La analizamos juntos y terminamos con esto? ¿La entienden? Sí. Yo sé que edad va a ser el valor que me ingrese el usuario por pantalla. Edad va a ser el valor que me ingrese el usuario por pantalla. 5, vamos a suponer que ingresó. Y yo sé que la edad tope es 18. Entonces, si me ingresó 5, lo que tengo que hacer es decirle que el resultado, la variable resultado, va a ser igual a 18 menos el valor que el usuario me ingresó por pantalla. En este caso, 5. Me va a dar 13. ¿Sí? Sí, pero. Sí. Pero no, al revés tendría que ser. No, está bien. 5 está bien, también, si ingresó 5 años. ¿Lo pudieron hacer? ¿Les sale? ¿Les parece complicado? ¿Quién no entendió? ¿Les salió a todos? Sí. Sí. Bueno, nosotros con estas opciones le podemos dar miles y miles de opciones para pedir datos por pantalla para hacer una validación que no es muy estricta, ¿no? Porque obviamente la validación va a correr del lado del cliente. El JavaScript no corre del lado del servidor. Ahora, si yo quiero validar datos contra una base de datos, no lo puedo hacer con JavaScript, ¿sí? Esto más que nada es para hacer validaciones. ¿Vieron cuando ustedes quieren escribir un email en el campo nombre, donde va el número de teléfono, quieren poner un texto, crear una máscara de entrada? Bueno, todo eso se hace con JavaScript, ¿sí? ¿Entendido esto? ¿Seguro? ¿Tienen alguna duda de HTML anterior? ¿Quieren que repasemos algo? Si no, ya los dejo. Con eso estuvimos bien.
Y ya estamos programando en JavaScript, ¿sí? Ya vamos haciendo una página y bueno, en la próxima vamos a seguir avanzando con los otros tipos, con las otras estructuras de decisión y vamos a empezar a ver funciones en JavaScript. Si nadie tiene que decir nada, calle ahora, hable ahora, calle para siempre. Porque miren que continuamos a fondo después. Repasen un poco, busquen el libro de JavaScript, busquen videos, practiquen un poco esto. No se avancen, no se adelanten mucho, si quieren pueden hacerlo, pero creo que ahí vamos bien. ¿No tienen ninguna pregunta, seguro? Sí, seguro. Listo, chicos. Nos vemos mañana. Y bueno, ya continuamos con todo lo otro. Practiquen esto, porque yo ya lo doy por sabido. Ya mañana arrancamos sin repasar nada de esto. Nos vemos mañana, chicos. Gracias. Hasta mañana, No, profe. Nos vemos.